Muy buenos días a todos los que hoy se conectan con un nuevo espacio de Elige Bien y de Día de Construir País. Les damos la cordial bienvenida a los candidatos que hoy nos acompañan, Alejandro Arcila y Alejandra Sánchez, que en pocos minutos estará también con nosotros y podremos iniciar pues esta conversación con ustedes dos. Gracias por aceptar esta invitación donde vamos a tener la oportunidad de conocer qué hay detrás de estos candidatos al Congreso de la República, quiénes son ellos, cuáles son sus propuestas y cuáles son sus visiones del Oriente Antioqueño. Gracias, Ana María, mi compañera de Asocolflores, que hoy nos acompaña para seguir compartiendo esta información con nuestras empresas afiliadas, con los colaboradores de nuestras empresas afiliadas, para que el próximo fin de semana tengamos toda la información para elegir bien. Entonces, antes de iniciar, vamos a darle nuevamente la bienvenida a Alejandro Arcila. No sé si ya Alejandra Sánchez está conectada. ¿Todavía no? Perfecto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están conectados. Gracias. Alejandro, estás en mute. ¿No se escucha? Yo estoy ahí hablando. Hola. Ya, ya, Ah, listo, bueno, listo. buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Soy Alejandro Arcila y bueno, aquí estoy pendiente para que empecemos. Perfecto, muchas gracias. Para quienes se conectan por primera vez, soy Carolina González, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, y este espacio nos acompaña la coordinadora de Asuntos Municipales y de Responsabilidad Social de Asocolflores, Ana María Campuzano. Entonces, le recordamos que este espacio ha sido realizado a solicitud de nuestra comunidad empresarial y de los candidatos que quieren dejar una información clave de quiénes son y cuáles son sus propuestas a estas dos comunidades empresariales y que han priorizado también dentro de sus conversaciones el tejido empresarial del Oriente Antioqueño. Entonces, Alejandro, iniciemos contigo. Cuéntanos quién es Alejandro Arcila. ¿Qué hay detrás de esta apuesta de ser hoy candidato del partido Coalición Ahora Colombia? Bueno, entonces buenos días de nuevo a todos y todas. Yo me voy a presentar. Yo soy Alejandro Arcila Jiménez, soy abogado de la Universidad Católica de Oriente, soy especialista en Derecho Administrativo, soy magíster en Filosofía. Durante varios años he sido docente universitario en la Universidad Católica de Oriente, profesor de Derecho, y también fui concejal por 2 periodos en el Carmen de Iboral. Concejal que, aunque estuve en oposición, pues digamos que me destaqué por hacer una oposición bastante tranquila, serena, mesurada, moderada, y digamos que un poco eso es lo que me lleva a ser candidato a la Cámara de Representantes. Yo hago política desde que tengo 14 años. Hace 20 años fui consejero municipal de juventud y desde esa época he estado como en las mismas cosas. He estado en diferentes causas y luchas pues sociales, comunitarias, en distintas representaciones. Fui representante estudiantil de la Universidad Católica de Oriente, ante el Consejo Académico. En esa época era la máxima representación estudiantil de la universidad. Eh, Fui asesor jurídico en la Asamblea Departamental de Antioquia, fui asesor jurídico en el Consejo de Medellín, fui asesor jurídico en la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., que es una empresa muy importante dentro pues, del esquema de empresas del sector público del municipio de Medellín. Y digamos que esa experiencia, sumado al trabajo político que tengo, a la formación que tengo, hizo que el partido me considerara como candidato a la Cámara y bueno, aquí estoy haciendo eso. Perfecto. Alejandro, bueno, este era el primer espacio de conocer un poquito tu trayectoria, quién sos vos como la persona, no tanto como el candidato. Y pues el segundo segmento que tenemos en esta conversación que hemos diseñado en el Día de Construir País entre Asocolflores y la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño es hablar un poco también
de esas propuestas que tienes en el caso de ser elegido como representante a la Cámara y siendo de aquí, del Oriente Antioqueño. Entonces quisiéramos contarle a nuestra comunidad empresarial, a nuestra comunidad de colaboradores de estas empresas, cuáles son esas tres propuestas, Alejandro, claves que vos vas a trabajar desde el Congreso de la República. Bueno, yo he contado mucho esto y es que tiene que ver con que yo pertenezco a un sector de la política que es el sector de Jorge Enrique Robledo, dentro de Dignidad y Compromiso, ¿cierto? Y digamos que nuestra postura política es fácil de identificar y de encajar. Nosotros hemos defendido como una idea que es la defensa de el aparato productivo nacional, de la industria del agro colombiano, de la competencia desleal de potencias extranjeras que subsidian toda su producción y que nos venden a menor precio los productos acá, quebrando nuestro aparato productivo, como ya ha sucedido en sectores de nuestra economía como el maíz, el trigo, la cebada, que prácticamente ya no existe, como está pasando en este momento con la leche y con el arroz, que el arroz está prácticamente a punto de quebrarse en Colombia y la leche pues acaba de eliminarse toda la barrera arancelaria con los Estados Unidos y el año entrante se va a eliminar con todos los otros países del mundo, lo que va a permitir, por ejemplo, el ingreso de leche de Nueva Zelanda, que es muy, muy, muy subsidiada, que es baratísima, o de la Unión Europea, que también es baratísima, lo que va a terminar de afectar a nuestros lecheros. Nosotros, digamos que en ese marco, pues yo siempre he defendido una idea como que pues esta curul va a ser para la defensa de la industria del agro colombiano y dentro de eso, pues tengo una propuesta legislativa o dos concretas, una que tiene que ver con establecer como criterio de protección constitucional el concepto de soberanía alimentaria por encima del de seguridad alimentaria, más en un mundo que está entrando en conflictos tan graves como los que estamos viendo en Ucrania, en Medio Oriente, en Asia probablemente, hay pues conflictos ahí entre India y China, posiblemente en algún momento haya conflictos entre China y Taiwán. El mundo está en un momento en el que los países que no tengan capacidad de abastecerse de sus propios alimentos van a tener problemas, porque va a haber un momento en que si hay una escasez de granos, pues los países van a utilizar los productos que están hoy exportando para su autoabastecimiento y los países que importamos comida, por ejemplo, que importamos granos como nosotros, pudiéndolos producir, pues vamos a tener un problema de escasez y de sobreprecio. Entonces, establecer ese criterio de soberanía alimentaria para nosotros es absolutamente clave y de proteger e incentivar el agro colombiano en distintas medidas, por ejemplo, con subsidios a la producción, con crédito de fomento y con garantías de compra y de cosecha, con un sistema sólido, serio de compras públicas, con un sistema de fijación de precios, o por lo menos que subsidie cuando haya caídas en el precio. Y en segundo lugar, yo quiero proponer una medida legislativa que es una medida antidumping para sancionar a las economías o a las empresas que introduzcan productos al país por debajo de los precios de producción. O sea, si producir en los estándares, en los promedios internacionales, hoy producir, por ejemplo, un kilo de arroz vale 1.300 pesos y más o menos 1.270 pesos. Y hoy hay economías que nos meten arroz a 950 pesos, a 1.100 pesos, o sea, nos están quebrando a los productores, están metiendo los productos por debajo del precio de producción, lo que no tiene sentido, o sea, eso solo tiene sentido como una maniobra de dumping. Entonces, ¿cuál sería como la ley? Una ley que sancione con aranceles a los países y a los productores que intenten introducir productos por debajo de los precios de producción. Y finalmente, pues una tercera propuesta que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que también es una cosa que nos distingue en nuestro sector político, es una propuesta de regular las fiducias del Estado. El gobierno colombiano hoy puede tener 120 billones de pesos estancados en fiducias. Lo que yo propongo es, esto es un dato de la Contraloría, es que el gobierno mete plata en fiducia, o sea, hace un contrato y mete la plata en una fiducia y apenas la mete toda, dice, se ejecutaron 4 billones de pesos, por decir cualquier cosa.
pero esos 4 billones no están ejecutados, simplemente están en una cuenta fiduciaria que están administrando la fiducia y que nos está cobrando gastos de administración, y si la obra no se hace, pues esa plata nunca se ejecutó. Pero en Colombia existe el incentivo perverso de meter la plata en la fiducia para hacerla parecer ejecutada. Entonces hay que cambiar la ley en 3 cosas: que la plata metida en fiducias no se vea como ejecutada, sino como apenas comprometida. O sea, que no se pueda reportar en la ejecución presupuestal como gastada, sino que solo se pueda reportar como gastada cuando el agente fiduciario le pague al contratista. La segunda es que hay que reglamentar los tiempos máximos de permanencia del dinero en la fiducia. Pues habrá cosas en las que no entienda que puedan ser 2 años, incluso 4 años, bueno, pero incluso por principio de anualidad debería ser pues como un año. Si yo meto plata en una fiducia y en el transcurso de un año no se ejecuta esa plata, la fiducia debe devolverla al Tesoro de la Nación. Y en ciertas excepciones puede ser hasta 2 o hasta 4 años, pues eso habrá que estudiarlo con las personas expertas en ese tema. Y la tercera es establecer un mecanismo serio de vigilancia de las fiducias, o sea, que cualquier ciudadano, no solo los congresistas, cualquier ciudadano, se pueda meter a cualquier fiducia y saber cómo se está ejecutando, cuáles son los documentos con los que se está pagando, cuánta plata se ha pagado, dónde se ha pagado, qué obras se han entregado, pues con el objetivo de que también eso nos ayude a vigilar de mejor manera los recursos públicos. Yo creo que ahí voy a parar, profesor, porque no me alargo un montón. Perfecto. Muchísimas gracias, candidato, por exponernos estas propuestas que vas a llevar al Congreso de la República en caso pues, de ser elegido este fin de semana por los ciudadanos. Bueno, vamos a continuar con unas preguntas más referentes al oriente antioqueño con nuestra compañera Ana María Campuzano, quien pues va a realizar unas preguntas, Alejandro, que hemos recogido a través de nuestras comunidades empresariales y que también nos va a dar una claridad frente a temas del territorio. Ana, adelante entonces con este siguiente segmento. Gracias, Carolina. A continuación, y primero con los buenos días, Alejandro, gracias por conectarse y con los buenos días para todas las personas que nos acompañan. A continuación, entonces, compartiremos 2 preguntas que han sido construidas desde el análisis del territorio y ya como lo mencionaba Caro, son inquietudes también que fueron previamente recogidas con nuestra comunidad empresarial. Entonces, estas preguntas las vamos a sacar de este recipiente, serán de manera aleatoria, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. La pregunta es con respecto a la salud. ¿Qué propone para mejorar el sistema de salud en el país y que realmente funcione en el territorio? Adelante, candidato. Bueno, lo primero que hay que decir es la reforma a la salud. Pues Petro primero no logró la reforma a la salud porque no tiene los votos suficientes en el Congreso, y yo creo que una persona demócrata debe reconocer la separación de poderes y que si uno pierde, por más que uno crea que la idea de uno es la correcta, si uno pierde en democracia, tiene que someterse a las decisiones de la democracia. Yo pues, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma el Congreso. Es más, nuestro partido es un partido minoritario, nosotros no somos la mayoría de nada en este momento en Colombia, nos toca permanentemente someternos a las reglas de lo que otros deciden. Por más que uno crea que las ideas de uno son las correctas, pues debe respetar cuando se toman decisiones. Yo creo que el gobierno no ha respetado las decisiones del Congreso y ha intentado, pues, o ha hecho una serie de maniobras para imponer por una vía antirreglamentaria la reforma que ha querido en la salud. Y el problema es que esto ha salido peor la cura que la enfermedad. O sea, el que diga que el sistema de salud estaba bien antes de que llegara Petro, pues es un mentiroso. O sea, este sistema de salud tiene graves problemas, desde la ley 100, pero incluso lo que existía antes también tenía muchos problemas en Colombia. Y pues, sí, el sistema estaba muy mal, venía muy mal. En el gobierno de Duque estuvo muy mal, pero en el gobierno de Petro ha estado mucho peor. O sea, realmente la crisis humanitaria en salud que nosotros tenemos hoy es quizás la cosa más grave que ha hecho el gobierno de Petro a nivel de sus políticas y de la implementación de sus políticas. Pero esto tiene que ver con una cosa, y es que el gobierno o sea, que el gobierno ha asfixiado económicamente a la salud. Entonces, cualquier reforma tiene que pasar primero por revisar de dónde va a salir el dinero. Y que hay que mirar la reforma que
que garantice que menor cantidad de personas se mueran. O sea, si en el modelo anterior al gobierno de Petro se moría menos gente de cosas que la salud puede curar a lo que hoy se está muriendo, entonces hay que devolvernos unos 2 pasos atrás y empezar a pensar con cuidado qué es lo que podemos hacer. Pero acá vale la pena decir una cosa, nosotros en Colombia, y por eso ahorita cuando hablaba del tema económico y del sector al que pertenezco, esto es clave. Nosotros en Colombia tenemos una cosa que es como el síndrome de la cobija cortica. Si uno se tapa arriba, se escobija los pies, y si se tapa abajo, se escobija arriba. Es la explicación fácil para decir, somos una economía de $7.500 por persona al año, perdón. Ni siquiera logramos llegar a los $7.500, mientras que economías medias, o sea, ni siquiera economías gigantes, economías como la de China está por el doble, mucho más del doble, y hay países como Estados Unidos que superan los 70.000, $80.000 al año por persona. Eso hace que nosotros no podamos resolver problemas como el de la salud mientras no haya un crecimiento económico serio, o sea, mientras nosotros no aumentemos la productividad de manera radical, no desarrollemos nuestra capacidad productiva y el país no aumente la producción, no pasemos de $7.500 a por lo menos 15.000, problemas como la salud o sea, no son sostenibles. Y el tema es este, nosotros tenemos un plan de beneficios en salud con el que yo estoy muy de acuerdo y lo defiendo y lo voy a defender siempre como un derecho que es parecido al del Reino Unido. Pero nosotros tenemos un PIB per cápita 10 veces menor que el del Reino Unido. O sea, es que es muy difícil sostener derechos del primer mundo con una economía del tercer mundo. Entonces, yo no digo que haya que bajar los beneficios de las EPS, no creo que haya que bajarlos, hay que buscar la manera en que esto pueda funcionar, hay que buscar eficiencia, hay que corregir problemas en el sistema, hay que combatir la corrupción que hay dentro del modelo de EPS, que hay muchísima corrupción en la intermediación financiera, hay muchos problemas, pero lo fundamental es que cualquier reforma que toque el modelo de aseguramiento en salud tiene que estar pensado en salvar vidas. Si esto no está pensado en salvar vidas, si esto no está pensado en que la gente no se muera de cosas que la salud sabe curar, entonces cualquier reforma que uno proponga de entrada ya no sirve, ya es mala, o sea, hay que descartar. Gracias, candidato, por compartirnos su visión. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida y con los buenos días a la candidata Alejandra Sánchez, quien ya se encuentra con nosotros. Alejandra, buenos días. Ya en un momento estaremos con usted. Vamos a terminar esta ronda de preguntas entonces con Alejandra. Alejandro, entonces vamos con la segunda pregunta y la vamos a sacar entonces de este recipiente nuevamente. Bueno, muchos jóvenes del Oriente se van porque no encuentran oportunidades laborales estables. ¿Qué acciones impulsará desde el Congreso para generar empleo formal y sostenible en la región, más allá de programas temporales? Adelante, Alejandro. Bueno, esto es muy parecido a todo lo que vengo diciendo. Es que incluso ni siquiera es del Oriente Antioqueño. O sea, nosotros tenemos 5 millones de colombianos por fuera del país. O sea, nuestra diáspora en el mundo es gigantesca. La gente no se va porque le guste vivir en otros países, sino que se va a trabajar a otras partes. O sea, el único país, de esto dice Jorge Robledo, el único país en el que a los colombianos no les dan trabajo es Colombia. O sea, el resto de países, los colombianos somos bien recibidos, nos reciben, nos dan trabajo. Yo hasta tengo una anécdota personal. En Barcelona fui a sentarme en un café a trabajar. Cuando llegué, saludé a la señora que atendía. La señora me preguntó, ¿colombiano? Y yo, sí, sí, señora, colombiano. Y me dijo, ah, qué bueno, bienvenido, no sé qué. Yo me senté y en el momento en que me siento le digo, señora, ¿yo puedo trabajar acá? Y me dijo, sí, claro, tráigame la hoja de vida. Y yo le dije, no, 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 yo voy a mandar un correo electrónico. Entonces le dio mucha risa. Me dijo, es que yo tuve una trabajadora colombiana acá, por muchos años, y son los mejores trabajadores. Me lo digo, esto es verdad, me lo dijo en Barcelona. Y entonces es una cosa que la gente se tiene que ir porque acá no tiene oportunidades. Pero vuelve y juega. Si nosotros tenemos una economía raquítica como la que tenemos, si nosotros teniendo toda la capacidad de producción agrícola que tenemos, o sea, tenemos tierras fértiles, tenemos gente para trabajar la tierra, tenemos el conocimiento, tenemos todas las capacidades para producir nuestros alimentos, pero importamos la tercera parte de la comida de otros países. Si nosotros tenemos forma de producir aquí un montón de cosas, pero estamos trayendo de afuera, pues evidentemente no va a haber una economía que resista y que pueda ofrecerle oportunidades y garantías a los jóvenes de trabajar
en el país. Lo que nosotros necesitamos es, como vuelvo a decir, o sea, recuperar nuestro aparato productivo, que esto es una tarea lenta, larga, esto se va a demorar años, o sea, y digamos que desde el Congreso el trabajo es explicar esta visión de las cosas y proponer que tengamos ciertas protecciones. No quiere decir cerrarnos al mundo, no importar nada, no, porque hay muchas cosas que nosotros no somos capaces de producir, pero sí pensar con un criterio de qué es lo que le conviene más al país, que puede generar más empleo, más desarrollo económico, mayor crecimiento, y ponernos en esa tarea como sociedad, y que es una tarea en la que debemos estar incluidos todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por todos los intermedios, que es la tarea de recuperar nuestra economía. Es la única manera en la que nosotros le podemos decir a los jóvenes, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, que van a tener trabajo en el país. Si no, pues nunca van a tener trabajo acá. O sea, no es verdad que nosotros podamos aumentar el número de puestos de empleo si nuestra economía sigue siendo una economía chiquitica de $7.000 al año por persona. Muchas gracias, candidato Alejandro. Entonces voy a devolver un momento el espacio a la directora de la Corporación Empresarial del Oriente, Carolina, para darle entonces la bienvenida a Alejandra y retomar. Ya vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Candidata, muy buenos días. Bienvenida a este espacio que hemos generado para que nuestra comunidad empresarial de Azocolflores y la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño puedan conocer quiénes son los candidatos que tenemos hoy al Congreso y que puedan compartir con ellos sus apuestas, su trayectoria, sus propuestas y su visión del Oriente Antioqueño. Entonces, sea muy bienvenida a este espacio. Recordar que esto lo vamos a poner a disposición en nuestro sitio web www.ceo.org.co, porque queremos, pues, sobre todo en estos últimos días, divulgarlo a través de nuestras redes y de nuestra página web para que esté a disposición de nuestras comunidades empresariales. Entonces, seas muy bienvenida. Alejandra, te voy a recordar rápidamente cómo es la estructura de esta conversación. Primero tendremos un espacio para conocer qué hay detrás de la candidata, quién es Alejandra, y cuál ha sido esa trayectoria personal que la lleva a este momento como candidata a ser representante de la Cámara. Luego pasaremos por un segmento enfocado en sus propuestas que va a adelantar en el Congreso en pro de nuestra región. Y más adelante, pues abordaremos preguntas que han sido construidas con nuestra comunidad empresarial sobre inquietudes, apuestas y retos que tenemos en el territorio. Y finalmente terminaremos con esa visión que ustedes tienen para el Oriente Antioqueño al 2040. Entonces, tendremos este espacio con usted, candidata. Iniciaremos entonces, ¿quién hay detrás de Alejandra como candidata al Congreso de la República? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. No alcancé a escuchar tu nombre. ¿Me lo repites, porfa? Claro que sí, Carolina González. Carolina, bueno, Carolina, muchas gracias por la invitación. Gracias también a Manuela, bueno, a todas las personas que he podido conocer como de este equipo, a Alejandro que está aquí, que también ha sido un gran coequipero en muchas cosas en el Oriente y hace muchos años, nos conocemos hace muchos años. Yo estoy muy feliz de contarles pues mi propuesta y de contarles un poquito quién soy, porque son pocos las puertas que nos permiten cruzar y que nos abren para los candidatos alternativos en el Oriente Antioqueño. Ya les voy a contar como por qué somos alternativos, pero bueno, entonces por eso estoy muy feliz de estar aquí contándoles mi historia. Bueno, yo soy Alejandra Sánchez Zuluaga, soy de La Ceja, soy cejeña. Sin embargo, justamente con la pregunta que le hiciste a Alejandro, la última, pues me sentí muy identificada porque yo me fui a estudiar a otra ciudad, como miles de jóvenes que pues no encontramos cómo vincular nuestro proyecto de vida o cómo acceder a la educación superior desde nuestros municipios. Entonces, yo me fui a estudiar ciencia política a Bogotá,
pero lo hice después de empezar como todo mi activismo social y ambiental, porque desde los 13 años he estado metida como en los temas sociales y políticos. De hecho, fui fundadora del Centro de Bienestar Animal, del albergue, como lo llamábamos en ese momento, del albergue animalista de La Ceja, que pues es una experiencia y es un ejemplo para muchos, lo fue por lo menos para muchos municipios del oriente y del resto del departamento. Estuve como en la conformación, en la creación de la plataforma de juventud del departamento. Fui la primera presidenta de la plataforma de juventud 2 años consecutivos, que es una de las instancias que reconoce el Estatuto de Ciudadanía Juvenil como de incidencia de participación. Y luego de empezar pues como todo mi activismo y estar metida muy metida desde el corazón, desde lo voluntario, en las defensas de nuestras montañas, de nuestro medio ambiente, del agua, pues yo tomé la decisión de irme a estudiar a Bogotá, como buscando también más oportunidades y buscando una formación de mucha calidad. Entonces estudié ciencia política en la Universidad Javeriana en Bogotá, becada, y media carrera endeudada. Entonces, muchos de los jóvenes que entramos a estas universidades privadas, igual somos de región, somos endeudados, entonces teníamos como ya como una suerte pues sí, como de descripción, todos estos estudiantes que éramos clase media, que éramos de región, que éramos buscando oportunidades, que estábamos metidos como en nuestros temas, en nuestros departamentos, pero decidimos como trasladarnos a una ciudad grande como para conocer y aprender mucho más. Y eso también hizo que yo desde el primer momento de la universidad pues me metiera como en colectivos estudiantiles por la defensa de la educación. Entonces, desde el primer día de la universidad conocí a Jenny Pedraza, que es hoy congresista más joven del país, pero con Jennifer, digamos, empezamos a conformar un grupo por la defensa de la educación superior, porque la educación superior en ese momento, en 2015, estaba, estaba en crisis. Bueno, siempre ha estado en crisis, pero en ese momento estaba más en crisis porque se veía como el desfalco, se veía la falta de financiación pública de las universidades públicas y se veía que la mayoría de universidades privadas pues estaban asfixiados por las cuotas del ICETEX. Entonces yo empecé como a estudiar muchísimo sobre educación superior, a meterme mucho en el tema de educación superior y terminé siendo representante estudiantil al Consejo Superior de mi universidad, Jennifer al Consejo Superior de la suya. Entonces empezamos a discutir mucho sobre qué necesitaba el país en esta, digamos, en esta materia, en materia de educación superior. Y empezamos a construir unas ideas, unos documentos técnicos de, bueno, el país necesita plata, sí, urgente, pero también necesita reformar la Ley 30, que es la que define cómo crece el presupuesto de la educación superior año tras año. Y empezamos a estudiar, y en el 2018 logramos liderar, pues sí, hay que decirlo, nosotras lideramos un movimiento nacional por la educación superior que terminó en un acuerdo, pues terminó en una mesa de negociación con el gobierno de Duque, muy difícil, una negociación muy difícil, exigente. Entonces la gente, yo sé que de pronto piensa como, uy, pero usted tan joven, y yo, pero pues imagínate, eso fue hace ya casi 7 años, 6 años. Entonces, eso fue un momento muy difícil porque fue un momento que nos exigió demasiado estudio, demasiado esfuerzo, llegar a la mesa de negociación con los textos preparados, con un presidente, con una ministra de Educación, con un viceministro de Educación que creía que se las sabía todas. Y nosotras, pues bien sanas, llegábamos con nuestro documento, con nuestro equipo, con nuestras ideas. Entonces, eso nos preparó de una manera impresionante para lo que siguió, porque después de ese movimiento, digamos, llega a buen término en diciembre del 2018, llega a buen término
y logramos una reforma, digamos, o logramos como unos puntos claves de reforma a el ICETEX, de reforma a la Ley 30, de reforma al Sistema General de Regalías, de reforma a Colciencias. Les cuento esto como en resumen, porque pues una de las cosas que yo más peleaba en ese momento era, bueno, ¿cómo va la ruralidad acá? ¿Cómo van los municipios acá? ¿Cómo van a hacer para cerrar la brecha de la educación superior en los municipios alejados de las grandes ciudades? Y ya, listo, después de eso, yo estuve mucho tiempo como en el movimiento estudiantil, me dediqué a liderar. Cuando Jennifer toma la decisión de lanzarse al Congreso de la República en el 2022, o sea, hace 4 años, pues fue como una apuesta porque ese movimiento que lideramos llegara al Congreso y todo lo que construimos llegara al Congreso. Y contra todo pronóstico, Jennifer llegó. Jennifer quedó elegida como la congresista más joven del país en el 2022 con 26 años. Y cuando Jennifer queda elegida, pues yo empiezo a trabajar en algunas ideas, en algunos proyectos de ley, siendo su asesora legislativa. Así es, candidata. Qué pena cortármela ahí. No te dije exactamente que teníamos 3 minutos por cada pregunta para que... Discúlpame, claro que sí. No te preocupes, no, yo creo que maravilloso, pues como toda esa trayectoria que nos cuentas para uno saber qué hay detrás de esta apuesta y pues agradecemos toda tu generosidad. Lo que pasa es que para hacer este tema también y terminar con Alejandro en el último segmento tenemos que ser un poquito rigurosos con el tiempo, ¿listo? Pero vamos a pasar al siguiente segmento, agradeciendo pues que nos cuentes y que le permitas a esta comunidad empresarial, tanto a Socolflores como de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, conocer esa trayectoria que hay detrás de Alejandra Sánchez. Para el siguiente segmento, entonces, vamos a abordar en 3 minutos esas 3 propuestas que ya con todo este bagaje que nos contabas de lo que ustedes han liderado y de cómo llegaron con esta congresista a hacer materializar esas propuestas que han trabajado durante tantos años. Queremos conocer ahora, como Alejandra Sánchez, qué es lo que va a liderar en estos 4 años en el Congreso de ser elegida este fin de semana. Perfecto. Bueno, entonces yo tomé la decisión de regresarme a La Ceja hace ya 3 años y ha sido un proceso muy distinto, muy bonito, pero como en aras de regresar un poquito de todo eso que aprendí y de todo lo que viví a mi municipio y a defender pues como una transformación. Entonces, en ese regreso, pues me volví a vincular a las luchas sociales y lo primero que me encuentro es que hay una actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, del PBOT, que es algo que venía estudiando desde el Congreso, desde la UTL de Jennifer, con algunos otros municipios del país, y me encuentro que lo primero que hacen los alcaldes cuando actualizan el PBOT es quitarle zonas, digamos, de protección al medio ambiente, o sea, al ambiente. Lo primero que hacen es quitarle protección a zonas forestales, a fuentes hídricas, a bosques. Entonces, no estamos entendiendo como de la misma manera el desarrollo. Entonces, lo primero que yo quiero llegar a hacer al Congreso es cambiar la ley de ordenamiento territorial, porque nos han convencido, nos han dicho que la única forma de crecer, digamos, como municipalidad o como oriente es con el urbanismo, o sea, es con la urbanización, pero no estamos entendiendo que el desarrollo se tiene que mediar, digamos, obligatoriamente por 3 dimensiones, por un desarrollo económico, sí, pero también social y también ambiental, porque si no, no es desarrollo, es crecimiento. Y entonces lo que ha venido haciendo el Oriente es crecer, pero no es desarrollarse necesariamente, porque el desarrollo, por ejemplo, contempla el acceso a derechos como la salud, a derechos como la educación superior, a derechos como la cultura. Entonces, si tú traes personas, pero estas personas no tienen acceso a estos derechos,
pues no estamos desarrollándonos, estamos creciendo de manera poco planeada. Entonces, lo que yo quiero llegar a hacer es, primero, poner a conversar otro modelo de desarrollo para el Oriente. Bienvenidos los turistas, bienvenidas las personas de afuera, bienvenidos los extranjeros, pero ¿cómo ponemos a conversar ese desarrollo o ese modelo de desarrollo con unas economías locales que aún persisten en un salario mínimo, que aún, digamos, dependen de un salario mínimo, ¿sí? Entonces, si el aumento del costo de vida del Oriente en los últimos 10 años ha sido de 1000%, pues quienes están asumiendo, digamos, los platos rotos son las personas de mayor, pues de más clase media y de mayor, digamos, tradición de estos municipios y no los grandes, digamos, las grandes pues los extranjeros o las personas que vienen a vivir acá. Entonces yo quiero que lleguemos, por ejemplo, a dar una conversación sobre el área metropolitana del Oriente. O sea, yo creo que el área metropolitana es una figura administrativa de los años 90, anglosajona, que no le, no le sirva. Ya se me acabó el tiempo. Dios mío, ya se me acabó. Sí, si quieres termina esta idea, candidata. Listo, termino esta idea. Entonces, primero reformar la ley de ordenamiento territorial 1454 para darle un poco más de dientes a otros esquemas asociativos como el de la provincia. Segundo, vamos a promover una ley de protección a moradores para darle un poco más de privilegio a los moradores locales de un territorio por encima de los extranjeros. Y tercero, regular las rentas cortas como Airbnb, como Booking, todas estas que pues han aparecido en los últimos años, pero terminan siendo multinacionales extranjeras que sacan la plata directo sin pagar impuestos. Entonces vamos a poner un poco más de lupa a esos arrendamientos urbanos abusivos y a ponerle topes a las rentas cortas como esas, que pues terminan siendo también un foco de explotación sexual en algunas ocasiones, caso que pues obviamente quiero como entender, investigar desde el Congreso de la República. No queremos pues que nuestras mujeres sean sexualmente explotadas y menos sean víctimas del delito de trata de personas que en muchas redes de turismo pues están viniendo siendo víctimas. Estoy estudiando sobre esto hace 3 años y me he encontrado con cosas absurdas, o sea, loquísimas. Entonces, bueno, luego yo les mando mis propuestas en un documento que tengo preparado. Claro que sí. Gracias, candidata. Vamos a un siguiente segmento que liderará mi compañera Ana María Campuzano, coordinadora de Asuntos Municipales y Responsabilidad Social de Azocolflores, quien realizará las preguntas que hemos recogido con nuestra comunidad empresarial, porque finalmente lo que queremos es entregarle información de primera mano a nuestros colaboradores de las empresas afiliadas a estos dos gremios del Oriente Antioqueño. Entonces, Ana, adelante, continúa con la candidata Alejandra Sánchez. Gracias, Caro. A continuación, entonces, Alejandra, y era el segmento en el que estábamos haciendo con el candidato Alejandro, compartiremos 2 preguntas que ya como lo mencionaba Caro, fueron previamente construidas desde el análisis del territorio y las inquietudes que también fueron previamente recogidas con nuestra comunidad empresarial. Estas preguntas las sacamos aleatoriamente de este recipiente, pues ya para ser equitativos y siguiendo la estructura fueron las preguntas que habíamos hecho con Alejandro. Entonces voy a iniciar, Alejandra, con la primera pregunta y es con respecto al tema de la salud. ¿Qué propone para mejorar el sistema de salud en el país y que realmente funcione en el territorio? Tiene 3 minutos, candidata. Bueno, yo tengo que aceptar que la salud no es mi especialidad y siempre soy muy franca con pues como con estos debates, porque obviamente vamos en el Congreso a discutir y abordar todos los temas nacionales, pero pues uno llega y también se vale de un equipo para poder estudiarlos, porque uno definitivamente no puede saber de todo de entrada. Sin embargo, junto con Jennifer nos opusimos a esta reforma a la salud que presentó el gobierno de Petro. Creemos que fue un regalo a las EPS, aunque aparentemente dijera todo lo contrario. Terminó siendo un regalo por la falta de planeación, por la improvisación y por digamos, el método en el que se ha venido implementando esta reforma. Yo creo que lo estructural del sistema de salud es
que hoy la intermediación financiera de las EPS, digamos que constituye el problema que para mí, digamos, es que la salud se convirtió en un negocio. Ese es el problema. Y que se cobra, digamos, se atienda o no se atienda al paciente, no se puede solucionar quitándoles la administración de un momento a otro. Entonces nosotros presentamos una reforma alternativa que me gustaría hacérselas llegar a través de Manuela o a través de Ana María, una reforma alternativa que contempla, digamos, la independencia de las EPS, es decir, o sea, que no dependamos de las EPS, pero en un término, en un plazo de 20 años. Nosotros estamos pensando en una transición de un modelo como que está dependiendo de la administración privada, que está, digamos, dependiendo de esa, digamos, de esa privatización, por decirlo de algún modo, hacia un modelo de administración, digamos, un poco más mixto, pero en un término de un plazo largo que nos permita, primero, que para mí esto es lo más importante, sanear la deuda con los hospitales públicos. Es decir, ¿cómo le vamos a dar a los hospitales públicos más tareas, más, digamos, trabajo, si en este momento no tienen ni siquiera cómo abrir sus puertas? Entonces, sí o sí, necesitamos sanear la deuda de los hospitales públicos, que es altísima, pues no supera los 20 billones de pesos. Y para eso, pues necesitamos revisar de dónde va a salir la plata. No se puede hacer una cosa de un momento a otro. Bueno, también hay que decir que nosotros seremos congresistas y no presidentes. Entonces, obviamente, digamos, este es un tema que por ejemplo, decir que mañana se va a implementar un modelo de salud, pues es absurdo, porque nosotros no somos ejecutores de gasto. Nosotros no vamos a ir a ejecutar ni políticas públicas, ni presupuesto, pero sí podemos dar un debate, ¿cierto? Un debate de hacia dónde debe girar o hacia dónde debe virar la salud. Nosotros en este proyecto que presentamos, porque fue un proyecto de ley alternativo, de reforma a la salud alternativa, pues pensábamos un poco en esto, que era, bueno, saneamiento digamos, financiero de los hospitales públicos, pero segundo, pues necesitamos darle otra cara al modelo de salud, un modelo de salud preventivo. Si un modelo de salud no es preventivo, pues sale costosísimo, como está sucediendo ahora. Entonces, ese modelo de salud preventivo tiene que estar primero enfocado en cómo le damos más herramientas al ciudadano, ¿cierto? A la persona en su casa, para que pueda atenderse, digamos, primariamente. Y logramos algo concreto para cerrar este tema. El año pasado logramos un pago de un salario mínimo para los internos de medicina, que son los estudiantes de último semestre. Esta fue una proposición nuestra, porque dentro del equipo había un médico que vivió todas las cosas difíciles del sistema de salud, y los internos de medicina no recibían ni siquiera auxilio de transporte. Entonces, logramos que se les pague un salario mínimo, que son los estudiantes de último semestre de medicina, que son los que finalmente atienden, digamos, son la primera línea de los hospitales públicos en todo el país. Gracias, candidata. Vamos entonces con la segunda pregunta, y es justamente el momento en el que usted entró, que estaba mencionando que muchos jóvenes del Oriente se van porque no encuentran oportunidades laborales estables. ¿Qué acciones impulsará desde el Congreso para generar empleo formal y sostenible en la región, más allá de programas temporales? Recuerda que tiene 3 minutos, candidata. Bueno, yo tengo, digamos, 2 proyectos de ley pensados para esto, y los he venido trabajando también desde el equipo desde hace más o menos un año. El primero es que tenemos que reformar la ley pues el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la ley 1885, que es la que define, digamos, toda la hoja de ruta, la vida de los jóvenes en Colombia. No solamente de la participación. O sea, la participación es uno de los derechos, digamos, madres, porque a través de la participación logramos otros. Pero también toca hablar de otros temas, como de la educación, del empleo, de la salud para los jóvenes, de la salud mental. Y en el marco de esta reforma, lo que pensamos es, por ejemplo,
unos puntos, digamos, de empleabilidad muy sencillos, cortos, pequeños, que los jóvenes que, por ejemplo, participan en consejos de juventud, en plataformas de juventud, en las, digamos, instancias de participación juvenil, puedan tener un incentivo para ser vinculados profesionalmente en el Estado. O sea, son unos puntos, digamos, que van a tener de prevalencia a la hora de presentarse en una convocatoria pública. Entonces, bueno, ese es como un aspecto de lo de juventudes, pero también que las políticas públicas de juventud contemplen la empleabilidad joven en los 1.125 municipios que tiene Antioquia, 1.100 municipios que tiene, perdón, Colombia. Entonces, la idea de esta reforma es que pues haya como una integralidad del derecho a las, digamos, a la ciudadanía en muchas dimensiones, en la participación, en la empleabilidad, en el acceso al derecho a la educación superior. Bueno, entonces, ese es uno que ya está andando. De hecho, ya lo tenemos presentado en el Congreso de la República, va en primer debate, seguramente se cae, porque esta legislatura pues ya se va a acabar, pero lo volvemos a radicar reforzado. Y la segunda propuesta es la Ley de Empleo Joven. La Ley de Empleo Joven es una idea que hemos venido construyendo justamente con muchos consejeros de juventud, con plataformados, como se les conoce a quienes construyen las plataformas de juventud, y con miembros de 1.000, digamos, emprendimientos a nivel nacional. Lo que hemos venido haciendo es tratando de entender cómo hacia dónde debe ir esa, digamos, esa normatividad. Entonces, la norma que nosotros estamos pensando que debe implementarse es, pues, primero que reduzca como los requerimientos en las empresas privadas, en las prácticas, por ejemplo, desde lo público, que se requiere para contratar por primera vez a un joven. Entonces, nosotros estamos buscando como una cadena de empleabilidad. Si tú, por ejemplo, haces tu práctica en el sector privado, pues que esa práctica sea reconocida como experiencia laboral, especialmente, idealmente, que sea remunerada, porque eso ya sucede, pero en el sector público no. En el sector público ni es reconocida como experiencia en algunas instituciones, ni es remunerada. Entonces estamos buscando, por ejemplo, a través de esa ley, prácticas pagas. Estamos buscando que sea reconocida como experiencia laboral, aunque eso supuestamente ya lo había logrado otra ley. Estamos buscando digamos, que se normativice eso, de modo que pues nosotros no tengamos que salir, digamos, de la universidad a buscar la primera experiencia laboral sin tener reconocimiento de ni siquiera nuestra práctica como experiencia. Entonces, segundo eso, que se reconozca como experiencia laboral. Muchas gracias. Que haya como una cadena de enlace o de vinculación laboral a través de una caracterización. O sea, si nosotros sabemos qué empresas están funcionando en nuestro municipio, y eso lo sabe cada secretaría en cada municipio del país, y qué empresas hay, y qué jóvenes hay buscando trabajo, pues debería haber un programa que enlace, digamos, estas necesidades con esta experiencia. Hacia allá debe, digamos, girar esa norma, pero pues obviamente apenas estamos empezando a trabajar en esa, entonces cuando tengamos el deseo o cuando lleguemos, la idea es llamarles a ustedes para poder conversar y ustedes cómo ven esa situación desde el otro lado y empezar a proyectar juntos, digamos, el proyecto de ley. Gracias, Alejandra. Entonces, agradezco a ambos candidatos por compartirnos sus visiones y sus propuestas con respecto a los temas que hoy conversamos de salud y el empleo joven. Devuelvo entonces este espacio a Carolina para el cierre. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, antes de finalizar, queremos hacer un énfasis en este oriente antioqueño, que tiene un potencial gigante, como lo hemos venido hablando en los últimos años y como nos hemos percatado que en muchas regiones del mundo, hoy el oriente antioqueño es una prioridad de entender este pedacito de cielo, como lo hemos denominado en muchos espacios. Pero entonces necesitamos saber, nuestros candidatos al Congreso de aquí del oriente antioqueño, qué visión tienen y por qué van a trabajar para ese oriente antioqueño 2040, desde qué ideas,
desde qué proyectos. Sabemos que ustedes no van a estar desde el lado ejecutivo, sino desde el legislativo, pero creemos que ustedes como actores políticos del territorio tienen obviamente una gran corresponsabilidad en esta apuesta para que ese oriente antioqueño siga siendo sostenible para todos los actores, todos los habitantes que vivimos. Entonces, iniciemos con Alejandro. Candidato, ¿cuál es su visión cuáles son los temas que se deben trabajar para tener ese oriente antioqueño 2040 sostenible? Bueno, yo creo que el Oriente tiene muchas potencialidades, ¿cierto? Y hay cosas que hoy están funcionando bien. Cuando uno revisa, pues, o sea, el Oriente antioqueño probablemente tenga una situación económica mucho mejor que la de otras regiones del país. Eso hay que cuidarlo, eso hay que cuidarlo y de paso hay que entender una serie de complejidades que tiene la región para no permitir que el Oriente tenga problemas en el futuro. Yo voy a mencionar algunas cosas. Yo creo que el Oriente tiene una enorme capacidad para la industria, que tenemos una posibilidad enorme que es tener el aeropuerto José María Córdoba ubicado en nuestra región, que tenemos una buena conectividad vial, más o menos. Bueno, hay proyectos que se están desarrollando para mejorarla. Y en ese sentido, digamos que eso hace que nuestra región sea estratégica, por ejemplo, para las exportaciones y para que seamos como en serio un patio industrial del país, o sea, un lugar en el que podamos tener un desarrollo industrial y empresarial serio. Yo creo que hay que proteger el tema de las flores, que hoy es un tema del que depende una enorme cantidad de trabajadores en el oriente antioqueño. Yo entiendo además los riesgos que tiene este mercado, porque es un mercado absolutamente dependiente del precio del dólar y de la situación internacional, y además entender un problema que tienen las flores y que yo creo que hacia allá tenemos que dirigir también la mirada estratégicamente, y es que las flores no son propiamente un commodity, no son, o sea, no son un bien de primera necesidad, no son un bien básico de consumo, sino que son un bien ostensible, un bien que si la situación económica internacional empeora, se va a dejar de consumir o se va a consumir mucho menos que lo que se consume hoy. Y yo creo que frente a eso tenemos también que estar preparados. El Oriente tiene una gran capacidad productiva en lo agrícola y nosotros lo hemos concentrado en las flores porque es que es el único mercado que hoy tiene posibilidades de rentabilidad, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar todos los otros mercados. O sea, yo estoy seguro que alguien que produce flores se pasaría a cualquier otro producto agrícola si ese diera la misma rentabilidad o mayor rentabilidad. Si mañana nos dijeran que el tomate da más rentabilidad que las hortensias, todo el mundo se pasaría para el tomate, ¿cierto? Entonces, lo que hay que proteger es nuestra producción agrícola de alimentos como una política nacional, y cuando eso suceda, yo creo que el Oriente tiene una gran capacidad de convertirse en una despensa agrícola como lo fue en el pasado. O sea, nosotros fuimos grandes productores de alimentos, éramos los principales productores de papa, de frijol, de maíz del país. Yo creo que hacia allá hay que apuntar, pues a que en algún momento, cuando esos mercados sean mercados rentables, la gente transicione allá. Eso no debe ser obligado, o sea, nadie le debe obligar a producir una cosa u otra. Cada quien tiene que poder decidirlo con su iniciativa privada, pero si el gobierno nacional no protege sectores claves de la economía, lo que nos va a pasar es que vamos a ser dependientes de productos que hoy tienen un mercado que es bastante volátil, como estamos dependientes hoy de los mismos productos de los que éramos dependientes hace más de 100 años. Café, petróleo, banano y flores. O sea, es lo que, y azúcar. Y ya azúcar estamos en una situación complicada con el azúcar. Entonces, digamos que ahí hay que mirar cómo desde el gobierno nacional o sea, cobramos esa importancia que tenemos como despensa agrícola. Y además, yo creo que hay que tener en cuenta como dos grandes riesgos en el oriente antioqueño. El primero es un riesgo de una presión inmobiliaria muy grande, como lo está mencionando Alejandra, que puede poner en dificultades el ecosistema del oriente antioqueño, que tiene que ver con el medio ambiente. Y entonces nosotros tenemos que conciliar el asunto de que el hecho de que el oriente es muy rico para vivir, y que la gente quiere vivir acá, con el problema de que no tenemos cómo abastecer de agua, de servicios sanitarios y además de abastecer de otros servicios públicos a esa población nueva que está llegando al oriente. De eso hay que revisar qué medidas hay que implementar, sobre todo
privilegiando la protección del medio ambiente, porque Oriente también es una región que es muy, muy importante por sus recursos naturales y que, pues digamos que hay que protegerlos, hay que cuidarlos, no podemos pues estar con esa lógica devastadora de nuestro medio ambiente. Y el segundo asunto que debemos tener en cuenta en el Oriente tiene que ver con, ay, pucha, espérenme, iba a decir, me quedé en el medio ambiente y la presión inmobiliaria y me olvidé del segundo que iba a decir. Bueno, creo que lo podemos dejar ahí. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidata Alejandra Sánchez, ¿cuál es su visión por el que debemos trabajar, por la que debemos trabajar en el Oriente Antioqueño para tener ese territorio viable y sostenible a 2040? Bueno, yo ya les conté como al principio, como algunas de las cosas que quiero llegar a hacer. Por ejemplo, el área metropolitana del Oriente Antioqueño es una figura o es un proyecto que se presentó con, como con una finalidad muy específica. Yo creo que la figura administrativa de área metropolitana concentra el poder de manera exagerada, el poder no, digamos, la capacidad de decisión, la visión de territorio, la toma de decisiones en un solo municipio que es el municipio núcleo. Entonces, de pronto, algunas personas no saben que la ley dice que el área metropolitana, la figura de área metropolitana tiene un municipio núcleo que es el de mayor nivel, en este caso sería Río Negro. No tenemos ningún problema con Río Negro, pero que el alcalde de Río Negro tiene la capacidad de vetar, digamos, las decisiones de los otros alcaldes, es decir, hacer, digamos, un poco tomar decisiones a dedo, como le decimos en plata blanca, pues en la política. Pero además es el alcalde quien terna o quien pone en una terna al director del área metropolitana. Y es el alcalde y el director del área metropolitana quienes también están acompañados o tienen digamos, en la Junta Metropolitana un asiento fijo con un concejal de Río Negro. O sea, hay una claridad, hay una clarísima, digamos, concentración de decisiones y de visiones en el municipio de Río Negro, que no tenemos ningún problema, pero la situación es que hay otras municipalidades, hay otras centralidades que no son políticas, sino que son económicas, son sociales, son ambientales, que también tenemos que revisar. Por ejemplo, si hablamos del Oriente, tenemos que hablar de todo el Oriente, no solo del Oriente, como le llamamos, mal llamado Oriente cercano. Tenemos que hablar de Sonsón, de Argelia, de Nariño, de Bejorral. Tenemos que hablar de muchos municipios que hoy están desconectados porque no tienen vías, porque no tienen la capacidad para transportar sus productos. Y entonces, si hablamos del Oriente y hablamos de un desarrollo del Oriente, pues no podemos quedarnos en Río Negro, la Ceja del Retiro, ¿sí? Entonces yo, ¿qué quiero llegar a hacer? Darle dientes a otros esquemas asociativos, como las provincias, como la asociación de municipios. O sea, hay otras formas. La ley dice que hay 9 formas de, digamos, de que los municipios se asocien para resolver problemas conjuntos. No solo existe el área metropolitana, hay otros, pero esos otros, la única diferencia que tienen con el área metropolitana es que no tienen capacidad fiscal. Entonces, lo que nosotros queremos es, si otros municipios que no le dan esa centralidad, más bien, como esa centralización, no es la centralidad, es la centralización de poder a un solo municipio, sino que podemos tomar decisiones más democráticas, podemos tener visiones distintas de desarrollo, podemos conversar entre todos los municipios del Oriente, de verdad, los 23, y podemos también, digamos, tomar acciones para construir obras, carreteras, hospitales, transporte, lo que sea, a través de otras figuras, porque no lo hacemos a través de otras figuras. Esa es la discusión que tenemos que tener. Entonces, para mí, la discusión con el Oriente Antioqueño es qué tipo o qué modelo de desarrollo económico le queremos ofrecer. Un modelo de desarrollo que, digamos, privilegia el negocio urbanístico y ni siquiera el negocio, sino la especulación inmobiliaria, y que por lo que esto conlleva, que es el aumento del costo de vida, de los arriendos especialmente, desplaza a los habitantes locales del Oriente, o un modelo de desarrollo donde nos vemos trabajando ahí, donde nos vemos creciendo ahí, donde no nos tenemos que ir para buscar oportunidades. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo sí creo que
Para mí, el modelo de desarrollo es aquel que no expulsa a su gente, es aquel que no saca a los jóvenes porque no hay oportunidades, es aquel que no saca a sus empresarios porque incluso ya ni los empresarios que cultivan flores ven un buen negocio cultivar porque está muchísimo más rentable construir. Entonces, ahí es donde está digamos, la disputa y la visión de, bueno, construimos todas las montañas y entonces, ¿qué agua le vamos a llevar a digamos, a esos habitantes? Esa es la pregunta. Entonces, ya en Medellín, el Valle de Aburrá, no tiene agua y se surte por el agua del Oriente, del Retiro, de la Ceja, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos nosotros el centro urbano que necesite agua? Ya, última idea. Se me fue como Alejandro, no puede ser. Última idea. No, pues necesitamos ofrecerles educación superior a los jóvenes. Ya, perdón. Muchas gracias. Perdóname, candidata. No, que termine. Ay, tan linda, muchísimas gracias. No, yo pienso que el aeropuerto es un polo de desarrollo. El aeropuerto es un polo de desarrollo. No puede convertirse en el centro de todo, pero sí puede convertirse en un polo de desarrollo. Pero para eso, para todo el proyecto de renovación urbana, cualquier proyecto de renovación urbana que se haga, hay que hablar, concertar con las comunidades que allí habitan, que ahí viven. Entonces, lo que viene es eso, es cómo nos vamos a pensar entre todos esos proyectos, megaproyectos de renovación urbana. Es eso. Y también cómo nos pensamos la ruralidad del Oriente aquí. O sea, porque es que un área metropolitana, como su nombre lo indica, es para la metrópolis, para la urbe, para la urbanización, para el centro urbano. Pero esa área metropolitana no contempla en absolutamente nada todas las zonas rurales. Y estamos hablando de municipios que en algunos casos son 80, 90% rurales. O sea, hablemos del Carmen, hablemos de Sonsón, hablemos de Nariño, de Argelia, hablemos de incluso San Vicente Ferrer, hablemos de Concepción, hablemos de estos municipios que pues sus centros urbanos son pequeños y sus ruralidades son inmensas. Un área metropolitana no tiene ni siquiera una sola figura, herramienta para la ruralidad. Entonces, ¿cómo les vamos a ofrecer al Oriente eso? Ya, fin de mi intervención. Gracias, candidata. Siendo pues muy rigurosos con el tiempo, porque esto pues queremos que realmente nuestras comunidades empresariales lo vean, entonces por eso somos tan rigurosos y que sea equitativo para todos los candidatos. Bueno, hoy hemos escuchado trayectorias, propuestas, visión, compromiso, qué mueve a estos candidatos del Oriente Antioqueño, en este caso a la Cámara de Representantes, con Alejandra Sánchez y con Alejandro Arcila, que nos acompañaron hoy en este quinto encuentro de Construir País. Y es precisamente lo que buscamos con estas conversaciones desde estos dos gremios empresariales, generar espacios donde las decisiones no se tomen desde el ruido, no se tomen de manera automática, sino desde la conversación informada, el respeto y el conocimiento. Agradecemos de manera especial a los candidatos que nos acompañaron hoy, a Socolflores, a las empresas de la Corporación Empresarial del Oriente, a todos los asistentes que hoy nos acompañaron y que nos van a acompañar en la reproducción de este video que quedará alojado en nuestras redes en YouTube desde la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Y pues les recordamos a todos que la idea es que estos espacios pues los seguiremos abordando porque hoy hay un compromiso real desde Asocolflores y desde la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño por generar conversaciones de territorio, porque finalmente el Oriente Antioqueño se construye desde todas las aristas, desde todas las miradas y en aras de tener ese propósito superior, de que el Oriente Antioqueño siga siendo viable para todos y para todas. Los esperamos mañana a las 7:30, donde tendremos nuestro último espacio de Elige Bien, Construir País, donde nos encontraremos a través del link de conexión que quedará alojado en nuestro Instagram, @SEOcorporación. Ahí encontrarán el enlace para seguir reflexionando, preguntando y construyendo juntos. Porque cuando conversamos con respeto, cuando preguntamos con criterio y cuando escuchamos con apertura, no solo votamos, sino que construimos país. Muchísimas gracias, Alejandro, Alejandra, y muy buenos días para todos.